Amén. Dios les bendiga esta hermosa tarde a todos nuestros amigos y hermanos que sintonizan una vez más este programa, Caminando con Jesús. Amén. Dios les bendiga a todos los radioescuchas de Shekinah 95.1 FM. El día de hoy estamos de nuevo aquí. Ya tenía 2 semanas que no había podido venir a la radio por ciertas cuestiones de trabajo que tenía ahí. Pues bueno, pero pues le damos las gracias y la gloria a Dios de que ya estamos en este lugar otra vez para poder bendecir y glorificar el nombre de Cristo. El día de hoy me acompaña un joven de ahí de la congregación de la iglesia Jehová es mi pastor. El hermano Mario tuvo unos asuntos pendientes que hacer y pues nuestro hermano Obed se encuentra en sus tierras. Amén, anda de vacaciones el hermano. Que Dios les bendiga a cada uno. Dios bendiga a mi hermano Mario, a mi hermano Obed, donde quiera que estén, y a cada uno de los que nos sintonizan, a la iglesia general, a la iglesia universal de Cristo, a todos los que nos oyen, amén, sin importar y sin hacer excepciones de pueblo, amén, porque muchos dicen, no, pues es que yo nada más soy hermano de los pentecostés, no, que yo soy de los adventistas, que yo, bueno, aquí no venimos por de dónde somos, de qué iglesia somos, de qué montón somos. Lo importante es de que estemos sellados con la sangre de Cristo, amén. El día de hoy traemos un tema que se llama Quita tu calzado, amén. Vamos a estar hablando ahí en el Éxodo en su capítulo 3, amén. Vamos a orar para dar inicio a este programa y posteriormente le estaré dando lugar a mi hermano Naim para que empiece a leer este texto, amén. Amantísimo Dios y Padre que moras en gloria, te doy gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor. Gracias por todo lo que haces, por todo lo que has hecho, Padre. Gracias porque me permites estar en este lugar una vez más, Señor, para bendecir y glorificar tu nombre, Padre. Gracias, Espíritu Santo, porque nos permite, Señor amado, darte la gloria, la honra, la alabanza, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos que nos escuchan, cada uno de aquellos que se toman su tiempo, Señor bendito, para estar en este programa, sintonizándolo, Padre. Bendice, Padre bendito, a aquellos que lo están haciendo, Padre bendito. Bendice a mi hermano Obed, bendice a mi hermano Mario, Padre bendito. No pudieron estar este día aquí, Señor bendito, pero tú conoces el motivo, Señor amado. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, bendigo, Señor, cada día, cada vida, Señor amado. Y ponemos en tus manos, Padre bendito, este tema y que seas tú hablando a tu iglesia, seas tú hablando a tu pueblo, Señor amado. En el nombre de Jesús de Nazaret, amén y amén. A ver, hermano Naín nos apoya y se presenta. Claro que sí, saludando a todos los hermanos, amigos, que tengan bonita tarde. Mi nombre es Naín Rodríguez y hoy me siento bendecido porque fui, fui bendecido con estar aquí una vez más. Ya había tenido oportunidad antes de venir una ocasión. Y es un honor, un privilegio aprovechar este tiempo para hablar de la palabra de Dios, que es de gran ayuda para nosotros. Como dijo mi hermano, el tema de hoy es Quita tu calzado. No sé si quiere que le dé Amén. lectura al inicio. El Éxodo, vamos a la Biblia en Éxodo 3, capítulo 3, versículo 5. Dice así la palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Amén. La frase quita el calzado de tus pies aparece en un momento trascendental en la historia bíblica. Moisés, mientras cuidaba el rebaño de su suegro, se encuentra con una zarza ardiente, una manifestación divina que cambiaría el curso de su vida. En este mandato es más que un acto físico, es un símbolo de reverencia, humildad y preparación para estar en la presencia de Dios. ¿A qué es lo que voy? Este, Muchas veces hay cosas que te tienen que marcar la vida,
para que puedas cambiar tu forma de ser. Dios se te tiene que presentar para que tú cambies tu forma de ver. Aquí vemos que dice de una zarza ardiente. Para aquellos lugares, una zarza era normal que estuviera prendida. Pero miren, dice, la zarza ardiente es un ejemplo de la manifestación milagrosa de Dios en la Biblia. Aunque las zarzas suelen arder rápidamente y consumidas, entonces a Moisés no le sorprendió una zarza prendida. ¿Por qué? Porque era normal que las zarzas estuvieran en llamas, pero se consumían rápidamente. A Moisés lo que le llama la atención es de que esa zarza estaba en llamas, pero no se estaba consumiendo. Este muestra un milagro del poder sobrenatural de Dios y su capacidad para hacer cosas imposibles para los seres humanos. Amén. Entonces Dios llama la atención de Moisés con esta zarza ardiente. Y vamos a introducirnos un poquito a la vida de Moisés. La vida de Moisés está dividida en 3 etapas, cada una de 40 años aproximadamente. La vida de Moisés se divide en 3 periodos. Los primeros 40 años abarcan su nacimiento y vida en la corte del faraón. Esto lo hallamos en Hechos 7:22. Dice, y fue enseñado Moisés en toda sabiduría de los egipcios. El segundo lapso es de 40 años en su exilio en Madián. En Éxodo 2:15 dice, Moisés huyó delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Amén. Y luego los otros últimos 40 años es el lapso que incluye el acontecimiento del Éxodo y los años de peregrinación de Israel en el desierto. En Éxodo 3:10 dice, ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo. Amén. Amén. Hermano. Sí. Vemos aquí que el encuentro se dio estando Moisés pastoreando, ¿no? Amén. En Madián, la tierra de Madián. Pero pues se sabe que Dios, los propósitos de Dios, pues son desde que antes de que uno nazca, pues Dios ya tiene previsto, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer? Entonces, aquí la palabra también menciona que Dios escuchó el clamor de su pueblo en Egipto. Entonces, estando ya Moisés en el desierto, fue donde se lleva a cabo este suceso de la zarza que tú decías, la zarza ardiente. Amén. Que se estaba ardiendo, pero no se consumía. O sea, eso fue un método que Dios usó para atraer la atención inmediata de Moisés. Amén. Y pues sabemos que la descendencia real de Moisés pues era escogido del pueblo de Dios. Entonces se da este suceso increíble, ¿no? Es algo milagroso, es un suceso que en nuestra vida llega a pasar, como lo menciona en algún punto, que uno tiene que marcarte un parteaguas o sea, es un suceso increíble. Yo en lo personal he tenido momentos en donde he reflexionado y he dicho, ha sido Dios, y he visto su mano moverse. En este caso era la zarza. En mi caso fueron algunas cosas que yo fui dándome cuenta después de creer en el evangelio, creer en Dios y todo eso, en que Dios sí obra y lo hace en gran manera, como lo hizo con este suceso, ¿no? De que no se consumía. O sea, es el poder de Dios el que uno observa y es atraído por ese poder para cumplir un propósito, al igual que Moisés. Amén. Entonces, aquí Moisés dice, tuvieron una charla, ¿no? Uh-huh. Y Dios le empieza a decir cuál es el propósito, qué es lo que quiere que haga, que debe dirigirse a Faraón para liberar al pueblo. Como dice, cuando Dios le habla, y en Éxodo 3:4 dice, Moisés, Moisés, y él le respondió, heme aquí. Entonces, cuando leemos la frase, quitaré el calzado,
es un símbolo cultural de respeto y reverencia ante algo sagrado, porque se estaba hablando de la presencia de Dios. Por eso cuando Dios le dice, quita tu calzado, porque el lugar donde la tierra que pisas es Santa. santa, nos damos cuenta de que el acto y la presencia de Dios, o sea, es increíblemente grande para cambiar, para transformar el rumbo de la vida, De una historia. una historia, del propósito, de Dios, ¿no? Amén. Y usted, pues, puede continuar. Amén. El reconocimiento de la autoridad divina. En un acto de reverencia, como ahorita lo mencionaba mi hermano Naín, dice que en Éxodo 3:4, después de que Moisés mira aquella zarza arder, después de que Moisés es atraído, principalmente a mí lo que me llama la atención es esto, de que Dios atrae a Moisés por medio de algo insólito, algo sobrenatural, amén. Sobrenatural. Entonces muchas veces para nuestras vidas es algo sobrenatural lo que pasa y Dios tiene que mostrarte algo sobrenatural para que tú puedas creer, para que tú puedas enfocarte en lo que Él quiere para tu vida. En Éxodo 3:2 dice, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. O sea, en medio del fuego estaba Jesucristo hablándole a Moisés. Estaba el ángel de Jehová hablándole a Moisés. Dios habla desde la zarza. Este encuentro marca el inicio de una misión a Moisés para libertar al pueblo de Israel. Como lo decía mi hermano Naín, el quitar el calzado era algo un acto simbólico. Amén. Moisés debía acercarse a Dios con una actitud de sumisión y humildad. En Isaías 5, capítulo 6, del verso 1 al verso 5, estaba algo largo, pero les voy a leer. Ok, el 5 dice, Isaías 6. 6 del 1 al 5. Sí, pero vamos a leer nada más Isaías capítulo 6, verso 5. Dice, entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Entonces miramos a un Isaías, amén, cuando tiene la visión, cuando muere el rey Usías. Dice que mira al Señor sentado sobre su trono blanco y sublime, sobre sus, bueno, una experiencia que tuvo Moisés Isaías en ese momento, amén. Entonces dice que Isaías reconoce de que él no es digno, amén. Una señal de humildad. Al quitarse las sandalias, Moisés estaba despojándose de todo lo que lo separaba de Dios. En Miqueas 6:8 dice, ¿qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Amén. En Miqueas miramos que el profeta le habla al pueblo y le dice, ¿qué es lo que pide Jehová de ti, pueblo? Solamente que hagas justicia y ames la misericordia ante tu Dios. Mas sin embargo, la ceguera espiritual los había llevado a ofrecer de todo, excepto la única cosa que él quería, un compromiso espiritual de todo corazón que produciera la conducta correspondiente. Amén. Muchas veces así estamos. Muchas veces le entregamos a Dios, le decimos a Dios, es que yo diezmo, es que yo ofrendo, es que yo doy mi cooperación en la iglesia, es que yo doy esto, es que yo aquí, yo allá, yo acá. Pero te falta lo más importante, la obediencia. ¿Y la obediencia hacia quién? Hacia Dios. La obediencia hacia tu pastor, hacia tu líder. Muchas veces, en una ocasión me preguntaba un hermano, dice, es que hay muchos cristianos, hay muchos hermanitos que andan de iglesia en iglesia sin un pastor que los corrija, que los... Bueno, pues es ahí donde se ve la obediencia, porque obedecer a tu pastor es obedecer a Dios, porque Él es la autoridad máxima en la tierra, es tu pastor, nuestro pastor.
nosotros no podemos estar aquí sin antes haberle dicho a nuestro pastor que íbamos a venir. De antemano, pues bueno, nuestro pastor sabe que estamos aquí, que tenemos el programa, y nuestro pastor siempre nos ha dicho, hermanos, adelante, nada más, pues hablen la palabra de Dios, no hablen nada más que sea la palabra de Dios, amén. Entonces, obediencia. La obediencia. Reconocer la dependencia de Dios. Moisés debía entender que no era su habilidad, sino el poder de Dios lo que lo capacitaría. Amén, hermano Naín. Amén. Sí, dice, Moisés debía entender que no era su habilidad, o sea, e incluso menciona que hay una parte en donde menciona que no era de fácil palabra, o sea, tenía defectos, ¿no? Como cualquiera de nosotros en esta actualidad. Mas, sin embargo, el poder de Dios se manifiesta cuando hay humillación, la presencia de Dios se manifiesta cuando hay obediencia. Cuando uno respeta la presencia de Dios, que cuando dicen quita tu calzado, quizás puede ser algo que uno todavía no supere, o algo que a Dios le ofende, pero que uno en lo secreto quizás todavía no supera, no sé. Hay cosas que todavía no queremos dejar. Amén. Que todavía estamos pensando, es que yo anhelo la presencia de Dios, es que yo quiero ver la gloria de Dios, quiero estar así viendo de cerca la zarza ardiendo y ver el poder con mis ojos y poder hablar con Dios, pero no se quieren quitar el calzado. ¿qué pasa? No te has quitado el calzado, no has dejado atrás aquello que quizás de donde Dios te sacó. Es como ahorita que platicábamos, que te decía yo, es que muchas personas están como el pueblo de Israel, que salieron de Egipto, mas sin embargo Egipto no salió de su corazón, amén. Es a lo que mi hermano Naín viene. Y muchas veces nosotros también nos afanamos, ¿verdad? Y olvidamos que es Dios con su poder quien hace las cosas. Así como Moisés es un instrumento, iba a ser un instrumento, pero ese instrumento también tenía que obedecer, tenía que sujetarse, someterse, como tú decías, someterse a los líderes, al pastor. ¿Para qué? Para poder obtener la presencia. Amén. Incluso ya estando en la presencia aún hay cosas que se exigen porque Dios es santo y donde está su presencia, no sé, pero algo tiene que suceder y algo milagrosamente grande, como el suceso que vemos aquí con Moisés, porque a partir de ese momento se lleva a cabo el acto de que el pueblo es liberado por medio de Moisés, pero con el poder de Dios Amén. Obrando. Y también por el poder de Dios, añadiéndole la humildad, añadiéndole la obediencia y añadiéndole de que se había despojado ya Moisés de lo que Dios le había pedido, ¿no? Como cumpliendo el requisito que se le había Sí, porque Moisés, recordemos que Moisés tuvo que dejar su vida, ahora sí que de egipcio, su vida de pues sí. Su vida bien, ¿no? Su sí. vida acá. ¿Por qué? ¿Por qué digo yo que Moisés tuvo que dejarlo? Bueno, porque recordemos que dice la palabra de que Moisés fue adoptado por la hija de Faraón. Moisés fue adoptado por la hija, sí, ¿verdad? Sí. Por la hija de Faraón, y dice la palabra de que Moisés los primeros 40 años de su vida, o sea, lo vivió. O sea, una vida lo vivió como un egipcio, me quiero imaginar. Incluso fue enseñado con sabiduría egipcia. Exactamente, entonces yo digo que fue algo difícil para Faraón, para Moisés, dejar todo atrás. ¿Qué es lo que te pide Dios que dejes atrás? ¿Qué es lo que te pide Dios que sueltes? Bueno, que sueltes la teología, que sueltes el ego, que sueltes todo lo que te estorba para poder servir a Dios, para poder entrar a lo que Dios quiere que tú hagas. Tú tienes que dejar todo eso. En 2 de Corintios 12:9,
Moisés tiene que entender que no era la habilidad de él, sino el poder de Dios que lo capacitaría. En 2 Corintios capítulo 12, en su verso 9 dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Ahí Moisés tenía que entender que no era todo lo que le habían enseñado los egipcios, toda la sabiduría que él tenía. No, no, no. Era la gracia de Dios quien lo iba a estar perfeccionando día a día. Aquí vemos un acto, como volvemos a lo mismo, un acto que marcó a Moisés como alguien apartado para cumplir el propósito de Dios. En Levítico capítulo 11, en su verso 44, dice, sed santos porque yo soy santo. Entonces Dios nos pide una vida en santidad. Y es algo difícil vivir en santidad, sí, es algo muy difícil. Es algo que yo creo que todos batallamos día a día. Amén. Mas sin embargo, el Levítico nos dice, sed santos, porque yo soy santo. O sea, algo tremendo, ¿no? Estar listos para obedecer. Quitar el calzado simboliza estar preparado para actuar según las instrucciones de Dios. En Isaías 6:8 dice, heme aquí, envíame a mí. Amén. Amén. Y la aplicación espiritual del mandato, quítate tu calzado de tus pies, es, número 1, reconocer la presencia de Dios en nuestras vidas. Dios está presente en nuestras circunstancias. Moisés estaba en un lugar ordinario, pero la presencia de Dios se convirtió en tierra. Moisés estaba en un lugar ordinario, normal. Su lugar de rutina, ¿no? Un trabajo, pues pastoreaba ovejas. Sí, o sea, estaba. Más sin embargo, la presencia de Dios fue quien convirtió ese lugar santo. En Génesis 28:16 dice, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Aquí en Génesis 28 habla de Jacob cuando está dormido en aquella piedra y dice que él mira en una visión, en un sueño, que ángeles subían y ángeles bajaban. Y es cuando dice Jacob, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía, no lo comprendía. Entonces, el quitarte tu calzado, el quitarte aquello que no le agrada a Dios, es algo que te va a ayudar a mirar las cosas espirituales. Es donde Dios te va a abrir los ojos de qué es lo que debes de hacer. Sí, es como un impedimento, ¿no? O sea, no puedes ver la gloria, no puedes tener revelación si aún no has soltado, si aún no has dejado atrás. Pero yo considero el poder de Dios lo transforma todo y yo sé que todo funciona conforme a su propósito, conforme a su voluntad. Pues 40 años en el desierto viendo la gloria de Dios, Moisés y el pueblo de Israel. Pues nosotros en la actualidad decimos, ¿por qué fueron así? ¿Por qué se rebelaron muchas veces? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Pues quizás no eran como Moisés, ¿verdad? Eran gente como tú y como yo, que muchas veces creemos, a veces no creemos, a veces sí suelto, pero a veces, bueno, pues vuelvo a ponerme el calzado otra vez y ahí voy dudando y dudando. No hubo como tal ese encuentro que tuvo Moisés. Te marca, ya no hay vuelta atrás y a veces en nuestra vida, por ejemplo, piensas, ¿no? A veces, y si me regreso a Egipto o hago otra cosa, porque quizás no ha sucedido eso que esa te transformación. ha impactado, no has estado en su presencia quizás, porque una vez estando en su presencia sientes que lo demás, aunque tú tengas defectos, aunque no puedas, aunque se diga, es que soy así acá, Dios te fortalece y cumple el propósito que se había previsto desde antes con tu vida. Amén. Su voluntad, amén. Buscar conscientemente a Dios. Debemos aprender a discernir su presencia en nuestro día a día. Debemos de aprender a buscar la gloria de Dios. En Jeremías 29:13 dice, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. ¿Cuándo le vamos a hallar?
Cuando le busquemos con todo nuestro corazón. Con todo nuestro corazón. ¿Por qué? Porque Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. A esas personas son a las que Dios se les va a aparecer, se le va a decir Cristo, va a decir Dios, aquí estoy, te escucho. Y empiezas. Exactamente. Entonces, la importancia de la reverencia es tener una actitud de adoración. Si tú quieres tener reverencia a Dios, tienes que tener una actitud de adoración. La reverencia hacia Dios debe reflejar en nuestra vida pensamientos y acciones. Porque muchas veces decimos que nosotros tenemos presencia de Dios, que nosotros tenemos a Dios, que nosotros le damos la reverencia a Dios, pero no, nuestras acciones, nuestros pensamientos son muy diferentes, lamentablemente. En Hebreos 12:28 dice: tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Sí, dice eliminar lo que nos separa de Dios. Como te comentaba, a veces cuesta, por la vida que has tenido, quizás por los afanes de este mundo, por los gustos, por las concupiscencias que uno a veces batallas. Pero pues volviendo al tema principal, es necesario que tú también hagas un esfuerzo. No sé, Dios es bueno, su misericordia es grande, que simplemente, como dice el texto, que muchos los llamados y pocos los escogidos. Y cuando eres escogido, de alguna u otra manera siempre impacta en tu vida, y también pues se ocupa discernimiento, ¿no? Para saber cuándo es que realmente Dios, la mano de Dios está obrando en tu vida. Y empiezas a cambiar y empiezas a ser distinto, a ya no hacer las cosas que antes solías hacer. Se empieza a cumplir la palabra de que empiezas a dar buenos frutos, hablándolo como hablan en el Nuevo Testamento, que dicen que por sus frutos los conoceréis. Después del impacto de Dios en tu vida y la obediencia tuya, empiezas a dar buenos frutos en obediencia, en humildad. Va haciendo reverencia, teniendo la presencia de Dios en tu vida. Amén. Es grande, Dios es grande. Y el quitarnos el calzado simboliza despojarnos de las cosas que nos impiden acercarnos plenamente a Él. En Colosenses 3:8 dice: dejad también vosotros todas estas cosas. A mí me sorprende mucho, en la Biblia viene de la mujer con flujo de sangre. Dice que esta mujer llevaba 12 años con este flujo de sangre. Esta mujer llevaba 12 años batallando con esta enfermedad. Entonces dice la palabra de Dios que aquella mujer, dice que gastó todo su dinero con médicos, con brujos, con... No me puedo imaginar con cuántas personas haya ido esta mujer, pero dice la palabra de Dios que ella gastó todo su dinero. Entonces dice que en una ocasión escucha que viene el nazareno, viene entrando allá al pueblo donde esta mujer estaba, y dice la palabra de Dios que esta mujer lo que hace es que se acerca hacia donde estaba el nazareno, pues para poder hablar con él, para que él pudiera orar por ella, porque ella sabía que el nazareno la podía sanar. Mas sin embargo, miramos que esta mujer, dice la palabra de Dios, que esta mujer ve una multitud que apretaba a Jesús. Entonces miramos que esta mujer dice que se avienta al suelo, se acuesta en el suelo y empieza a caminar, se empieza a arrastrar. Entonces, ¿a qué es lo que voy con esta explicación? ¿A qué es lo que voy con esta mujer? A mí me sorprende, porque esta mujer, ella sabía que si ella se acercaba o que si ella entraba, para empezar, ella ya era una mujer maldita, porque en aquel entonces y quien tuviera flujo de sangre, o bueno, como ahorita las mujeres en ese entonces, era maldita, era echada fuera de la
Sí, de las sinagogas y todo eso, ¿no? Sí, De sí, la sí, o sea, ley, ella era una los mujer que escribas. tenía, no tenía el derecho de estar ahí con ellos, entonces era exiliada. Entonces miramos que a esta mujer no le importa el exilio que le habían hecho, no le importa que la habían rechazado. Ella sabía que si ella entraba la podían matar, si la llegaban a ver los fariseos, los escribas, la iban a matar. Mas sin embargo dice la palabra de Dios que a esta mujer no le importó eso. Esta mujer dice la palabra de Dios que lo que hizo fue meterse. Y si yo estoy parafraseando la palabra, la palabra no lo dice, pero yo me quiero imaginar que aquella mujer en su pensamiento dijo, bueno, tengo 12 años con el flujo de sangre, ¿qué más puedo perder? Estoy sola, nadie no puede nadie verme, no puedo platicar con nadie porque yo soy una persona maldita, ¿qué más da si me matan? Entonces yo me quiero imaginar el pensamiento de aquella mujer, bueno, entonces la palabra de Dios que se arrastra. Para empezar, qué vergonzoso, al día de hoy siendo sinceros, ¿quién se atrevería a arrastrarse para poder ver a una persona? Entonces dice la palabra de Dios que esta mujer se arrastró, se humilló, arrastrándose por debajo de las personas para tocar tan solo el borde de la vestidura de Jesús. Pero a mí lo que me impacta no es tan solo el que ella se haya arrastrado, sino que dice la palabra de Dios, perdón, no lo dice la palabra de Dios, pero me quiero imaginar, dice la palabra que la multitud apretaba a Jesús. Un ejemplo, cuando aquí viene alguien famoso, alguien que es reconocido, la gente se amontona. Y no Sí. sé si les ha tocado Buscando estar algunos cerca. para ver, otros para realmente están necesitados, no tienen una enfermedad o quieren sanarse de algo, pues. Sí, entonces cuando se amontona Ujú. a La la multitud persona, a la persona. dice que me quiero imaginar, no sé, bueno, como ahorita la ocasión pasada que estuvimos en el evento del hermano Harrigan, eh, todos corrieron hacia enfrente. Ujú. Entonces, a lo que voy, muchas veces te pisan el pie sin darse cuenta. Sí, te pasan Te pasas, atropellando, te te, golpean. ajá. A lo que voy yo, esta mujer, dice la palabra de Dios que se arrastró. ¿Cuántas pisadas, cuántas veces no la pisaron? Pero ella eso no lo detuvo. No, A ella eso no lo detuvo. Ella tenía visión, su visión hacia el frente. Ella sabía lo que la quería. presencia. Ella sabía lo que necesitaba. Entonces dice la palabra de que esa mujer siguió su camino. A lo que voy. ¿Cuántas veces tú has querido acercarte a Dios, pero no has querido dejar tu ego? Sí. Amén. Sí, es como también lo menciona la Biblia que cuando sucedió esto dice el versículo 3. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. O sea, ahí lo que tú cuentas de Jesús, Jesús iba caminando, de hecho iban con la hija De Jairo. de Jairo Sí. y estaba allí la presencia de Dios, 100% hombre, 100% Dios. Y la mujer dijo, si tan solo tocara el borde de su manto, dice Moisés, iré yo ahora y veré esta grande visión. La intención de la mujer y la intención de Moisés acercarse a la presencia, acercarse a la presencia, no importando a la mujer, no importando las pisadas, los golpes, hasta las pedradas. A Moisés, no importando quitarse el calzado. El terreno en el desierto, el terreno en el monte no es muy bonito, que digamos, ¿verdad? Pero más sin embargo, el impacto fue grande que eso pues no le importó. Simplemente al ver esa zarza ardiendo, estaba ya, yo puedo pensar que él estaba sin palabras, simplemente escuchar la voz optó por obedecer Amén. y soltó el calzado, soltó todo lo demás, simplemente obedeció. Incluso hay una parte donde dice, donde el Dios le dice que meta también la mano
en su pecho y que la mano le sale con lepra, creo que lo menciona, fue obediencia. A lo mejor Moisés sabía que su corazón estaba mal, pero simplemente obedeció, se sujetó porque ya estaba en la presencia. La mujer tocó el manto, se sanó, fue la presencia, es su poder, es simplemente Dios. Amén. No sé, a mí sí me impacta mucho esos sucesos, te digo, pero sí se necesita soltar, dejar atrás muchas cosas, miedo, angustias, temor, dudas. En nuestro caso, ¿verdad? Cosas que quizás nos gustan o cosas que hacíamos antes, pero que todavía no queremos dejar de hacer. Amén. Son cosas. Dios nos llama de antemano a estar listos para cumplir su propósito. Efesios 2:10 dice, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Disposición para obedecer. En el libro de los Reyes habla sobre Naamán, un hombre que era capitán del ejército. Y hoy rápidamente esta historia, porque se nos está acabando el tiempo. Entonces dice la palabra de Dios que Naamán va a buscar al profeta Eliseo para que oren por él, porque Naamán tenía una lepra. El profeta Eliseo, cuando se entera, cuando sabe que va a ir que va a Naamán a buscarlo, que es avisado por la criada de Eliseo, dice la criada o el criado, no recuerdo qué es, criado, el criado de Eliseo, dice la palabra de Dios que Eliseo le dice al criado, ve y dile a Naamán que se meta 7 veces en el estanque del Siloé. ¿Del Siloé? Sí. Sí. No era del... Sí, la obediencia. Bueno, a lo que voy, ¿qué fue lo que sanó a Naamán? ¿El haberse metido al estanque del agua? ¿O la obediencia? ¿Qué fue? Fue la obediencia lo que sanó a Naamán. La fe. Fue de que fue obediente. Porque Naamán en un principio, cuando miró que vino el criado otra vez y le recibió y le dijo, dice mi señor que vayas y te laves en el estanque 7 veces y vas a ser limpio de tu lepra. Naamán se molestó. Naamán dijo, bueno, ¿qué acaso no sabe quién soy yo? ¿Qué acaso no sabe que viene el capitán de los ejércitos? ¿Qué acaso tú quién eres para venirme a decir? Entonces no fue que lo haya mandado, no fue de que viniera el profeta a decirle, no fue no lo sanó que el profeta lo viniera a sanar, no lo sanó que el profeta viniera a orar por él, no lo sanó que el criado le haya dicho. Lo que lo sanó fue la obediencia al mandato. Dios nos ha llamado a estar listos para cumplir su propósito. Dios nos ha llamado a tener un corazón dispuesto a servir. Debemos estar disponibles para responder con humildad al llamado de Dios. En Mateo 22:14 dice, porque muchos son llamados, pero pocos son los escogidos. Muchas personas, un ejemplo, cuando haces una fiesta secular, tú invitas a mucha gente, Sí, pero no todos llegan. Y los que llegan, no todos van a ser escogidos para entrar. Porque si tú haces un pase para 6 personas y de las 6 personas llegan 10, pues no van a poder entrar. Sí, me explico. O sea, Dios sabe quiénes, con quiénes. Y obviamente la salvación es para todo, ¿verdad? Pero Dios tiene escogidos para cumplir sus propósitos. Y para que seamos bendecidos, porque pues Dios, su voluntad es que seamos bendecidos por sus siervos. Los maestros, los evangelistas son de gran ayuda para el pueblo, que como dijiste de Arrigan, es un siervo usado por Dios y es un instrumento, así como Moisés lo fue en su momento, así
así en estos días, esos ministros también son de gran ayuda. Se han sometido, han obedecido por los testimonios que cuentan y tienen la presencia, se han apartado de muchas cosas y están en el propósito, están bajo la voluntad de Dios, que es el tema principal Amén. de toda la palabra. Aquí tenemos unos saludos. Dice Alan Díaz. Dios nos ama, hermanos. Amén. Dios nos ama, hermanos. Todos tenemos propósitos en esta vida para Dios. Amén. Claro que todos tenemos un propósito. Todos tenemos un propósito delante de la presencia de Dios. Todos fuimos llamados para algo. Algunos para el servicio en la iglesia, algunos para el servicio fuera de la iglesia. Pero todos tenemos un llamado, hermano. Lo que pasa es que muchas veces necesitas entender para qué Dios te ha llamado. En una ocasión, yo cuando llegué a la iglesia donde me congrego, yo recuerdo que tuve un sueño muy hermoso. Y yo recuerdo que en ese sueño entraba yo con mi pastor. Y recuerdo que donde entrábamos me decía mi pastor: hermano, entre, vamos a darle un vestido nuevo, un nuevo vestir, amén. Y yo recuerdo que yo miraba un vestir, un traje y unos zapatos hermosos. Y yo recuerdo que abajo, no creo que nunca te he contado esa visión que No. tuve. Fue antes de empezarme a congregar ahí en la iglesia. Entonces yo recuerdo que yo soñaba y miraba un traje que decía levita. Y yo siempre había dicho: yo quiero servir en la adoración, yo quiero Ujú. tocar un instrumento, yo quiero cantar, yo quiero hacer algo. Y yo recuerdo que iba con mi pastor, el pastor Severino, y recuerdo que yo le decía: pastor, yo quiero este traje. Y mi pastor volteaba y se reía y me decía: no, hermano, esa no es tu vestidura. Tu vestidura está de este lado. Y yo recuerdo que el pastor me llevaba donde estaba un traje bonito y me decía: mire, este es tu vestidura. Pero debajo de aquel traje decía evangelista. Entonces capté, todos tenemos un llamado. Muchas veces nosotros nos aferramos a algo que no somos llamados, mi hermano. Entonces, a lo que voy, tú tienes un llamado, Alan, pero tienes que entender cuál es tu llamado, preguntarle a Dios: cuál es mi llamado. Javier Rodríguez: podrían orar por mi, por mí, estoy pasando proceso de divorcio duro. Dios te bendiga, hermano, y estaremos orando por ti, claro que sí. María Rodríguez. Lorena Aguilar: saludos desde Saludos. Dallas. Dios le bendiga, hermana. Todos los sábados está en contacto con nosotros. Reciba un saludo de parte de nuestro hermano Mario, hermano Beth. No pudieron estar el día de hoy con nosotros, pero pues bueno, estarán ya en ¿Unas 2 otros semanas? programas. ¿Mande? ¿En unas 2 semanas? Más, no, Unos 3. no se cree, hermana. Esperemos en Dios y la siguiente semana ya estén. Carmen Andrade: hermanos, yo batallo en servir a Dios bien, soy inconstante, lo admito, no he hecho las cosas bien, ¿qué hago? ¿Cómo cambio eso? ¿Cómo puedo recuperar a mi familia? Eh, Carmen er- Andrade. Carmen, Dice: hermanos, yo batallo en servir a Dios bien, soy inconstante, lo admito, no he hecho las cosas bien, ¿qué hago? ¿Cómo cambio eso? Pues se sabe que el Espíritu Santo es el que hace la obra y es el que nos consuela y nos ayuda, pero tenemos que arrepentirnos de todo corazón, amén. arrepentirnos y alejarnos de lo que estamos haciendo mal, confesarle todo a Dios y ponernos en sus manos y Él nos dará la victoria porque en Cristo somos más que vencedores, dice su palabra. Dice: soy inconstante, lo admito. Bueno, hermano, entonces ya dio un paso a admitir que es Sí, inconstante. Ahora, reconocer el error. sí, ahora entonces intente remediar ese Ujú. error. O sea, si casi no lee la Biblia, pues métase más a la lectura de la palabra, métase un poco más, hermana. Es difícil, sí, sí, sí es difícil. Sí. Claro, como seres humanos, bueno, yo batallo mucho en mi trabajo porque a veces salgo muy cansado y lo que quiero es llegar, es llegarme a dormir. Yo llego y según yo me recuesto a leer la Biblia y ahí Se en la queda sala y me dormido. quedo bien dormido. Entonces sí es algo que pasa, pero intentamos día a día, o sea, con la misma me vuelvo a tomar fuerza y digo: no, Señor, yo tengo que leer aunque sea un capítulo, aunque sea unos versos, pero alimentarme.
Amén. Jairo, ¿cómo puedo recuperar a mi familia? Hermano Jairo López, Dios te Mi bendiga. esposa se fue. Mi esposa se fue unos meses, me dejó por otra persona y eso me duele. No puedo ver mis hijos, no me permite. Hermano, vamos a estar orando por usted, mi hermano, y que sea Dios quien haga la obra con usted, con su familia, con su esposa, amén. Que sea usted quien le, sea Dios quien le dé la fuerza eh, para poder soportar este proceso que está pasando. Muchas veces Dios nos lleva al desierto para, ahorita compartía con mi hermano Naín, muchas veces Dios nos lleva al desierto para poder ver la gloria de Dios, para podernos recordar de dónde Dios nos sacó. Muchas veces Dios te tiene que sacar de tu centro de confort. Porque muchas veces como cristianos entramos en un conformismo tremendo, ¿eh? Y cuando estamos bien, nos olvidamos de Nos Dios. olvidamos de Dios. Entonces por eso en Oseas dice, y te llevaré al desierto y te hablaré al oído y te enamoraré. Entonces muchas veces Dios tiene que hacer cosas grandes porque probablemente nos estamos olvidando de Dios, nos estamos olvidando. Entonces hermano, Sí, vamos a estar orando por usted y que sea Dios quien le dé fortaleza, amén. Nayali Velázquez, me he apartado de Dios y me fue muy mal. Gracias a Dios ya regresé, pero cuidemos nuestra salvación y tengamos temor. Amén, amén. hermana. Amén. Igual yo me había apartado de Dios y wow, me fue como en feria, dijo aquel. Pero sabes que tuvo, Apartado de mí nada puedes hacer, dice el sí, Señor, y la palabra es viva y eficaz y se cumple. amén, amén, hermana Yeli. Pues sí, sígase esforzando, sígase cuidando nuestra salvación, como ella dice, cuidando lo que tanto nos ha costado, lo que tanto hemos ido construyendo, hemos ido abarcando en nuestra vida, cuidarlo, amén. Cuando yo me aparté de Dios, a mí me pasó algo tremendo para yo poder acercarme a Cristo otra vez. Yo recuerdo que en una ocasión, que fue cuando yo me acerqué a Cristo, eh, estábamos en una fiesta y recuerdo que nos fuimos se terminó la bebida y salió uno con que vámonos a jugar al panteón y nos fuimos a jugar al panteón. Con la muchacha que yo me fui a esconderme hacia adentro del panteón se endemonió y ahí el demonio me empezó a hablar y me empezó a decir, yo a ti te conozco y te voy a matar, yo sé quién eres y te voy a matar antes de que vuelvas a predicar el evangelio, antes de que vuelvas a tocar una Biblia tú vas a estar muerto. Y mira, para gloria y honra de Dios, pues aquí estamos compartiendo el evangelio, aquí estamos compartiendo la palabra de Dios y aquí estamos intentando no perder nuestra salvación, teniendo temor, como dice nuestra hermana Nayeli, amén. Oración por salvación de mi esposa Gaby, amén, hermano Héctor. Vamos a estar orando por ella para que Dios la alcance, amén, para que Dios tenga misericordia de ella. Y recuerde también usted, hermano, dice la palabra de Dios que cree en mí y serás salvo tú y tu casa. Amén. Pero sigas esforzando, hermano, no va a ser fácil, no va a ser fácil, mas sin embargo Dios lo va a seguir fortaleciendo día a día. Hermano, el último comentario. Sí, dice Brenda Palacios, hermano, Dios le bendiga, excelente programa, felicidades. Pues toda la gloria y toda la honra es para Dios nuestro Señor, y sabemos que aunque con bajas y altas, pero seguimos, vamos a terminar la carrera y esperando siempre, confiando siempre en Dios, que siempre nos dará la victoria. Nuestra confianza plena es en Él, y una vez en sus caminos, solamente pues nos queda encomendarnos a Él y Amén. seguir su voluntad. Amén. Seguimos con nuestro programa, con el tema, no sé cuánto tiempo nos quede, no sé si nos pueden decir ahí en cabina. Dice, confiar en el poder de Dios. A pesar de sus dudas, Moisés obedeció y lideró a Dios. Lideró a Israel. Nos quedan 2 minutos, santo Dios. Bueno, un mandamiento similar a Moisés. Vivir una vida consagrada al igual que Moisés, debemos despojarnos de todo lo que nos
impida nuestra comunión con Dios. En 1 de Pedro capítulo 15 en su verso 16, perdón, 1 de Pedro 1, 15 y 16, si lo quieren leer, pero a mí lo que me llamó la atención es esto, dice: sed santos en toda vuestra manera de vivir. Tenemos que vivir en santidad si queremos más humildad, más presencia de Dios. Tenemos que mantenernos humildes ante su presencia. En Santiago 4:10 dice: humillaos delante del Señor y Él os exaltará. ¿Quieres ser exaltado? Humíllate delante de Dios y Dios va a ser quien te exalte delante de los hombres. En Deuteronomio Dios nos llama a actuar con valentía y con fe. Deuteronomio 31:6 dice: esforzaos y cobrad ánimo. Amén. Si Dios nos llamó, también nos capacitará para cumplir su propósito. Dios llamó a Moisés, Dios lo capacitó. Dios te habló a ti, Dios te va a capacitar. En Amén. Filipenses 4:13 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque Él me fortalece. Amén. Amén, así es. Entonces, hermano Naín, puede orar para despedirnos. Dios Claro le que bendiga. sí, Dios les bendiga a todos los que se prestaron, les dieron el tiempo para escuchar esta palabra. Sabemos que el tiempo no nos alcanza para desenvolvernos bien como es, pero todo sea para la gloria y la honra de Dios. Hacemos una oración para terminar el programa. Padre bueno, que estás en gloria, te damos gracias que nos has prestado este momento, estas instalaciones, Señor. Esperamos haya sido de gran bendición, Señor, para los oyentes. Te pedimos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que sigas bendiciendo y que sigas llegando a más vidas, Señor, que sigas usando estos medios para cumplir tus propósitos en nuestras vidas. Sea su nombre bendito, Señor, y gracias por tanto y por tanta misericordia con que nos ha guardado, Señor, hasta este momento. En nombre de Jesús, amén. Amén. Dios les bendiga a cada uno de los que nos oyeron. Dios bendiga a nuestro pastor y un saludo a nuestro pastor Severino de León, a la iglesia Jehová es mi pastor y la iglesia en general, a cada uno de nuestros hermanos. Hermana Lorena, una vez más, muchas gracias. Me da mucho gusto leer sus comentarios y de que cada sábado nos oye. Dios le bendiga, hermano. Un fuerte abrazo hasta allá, hasta Dallas. Y pues sea Dios con ustedes. Dios bendiga a nuestro hermano que está en cabina. Se me olvida el nombre de este niño. Dios le bendiga. Y Dios bendiga pues a todo el grupo que conforma a Shekina 95.1. Y pues sigan sintonizando Shekina 95.1 FM. Una señal con poder, creo que dice. Sí, ¿verdad? Señal con poder. Amén. Dios les bendiga.